Capítulo 2. Mago equivocado. Después de presenciar el estornudo gigantesco de Aang, que de alguna manera fue más fuerte que la explosión con la que Louise lo había convocado, Louise tomó rápidamente a su nuevo familiar por el brazo y lo arrastró a su habitación. Si bien había logrado evitar reprobar el examen, ahora tenía otro problema con el que lidiar. Quienquiera que fuera su familiar, no era un plebeyo vestido de forma extraña. Si los tatuajes y los ojos brillantes no fueran suficientes, ese estornudo selló el trato. Después de todo, el estornudo de ningún plebeyo podría enviarlos a volar 20 pies en el aire solo para aterrizar ligeramente sobre sus pies. Pero Louise nunca había oído hablar de un mago de viento usando un hechizo tan ridículo. ¿Quién diseñaría algo tan poco práctico e impropio como un hechizo para estornudar? Un niño, posiblemente. Y si este chico era un noble, como Louise sospechaba que era, podría ser declarada culpable de secuestro. No lo quiera el fundador, si era de otro país, como parecía indicar su apariencia, entonces podría haber problemas políticos a nivel nacional. Louise necesitaba respuestas, y las quería rápido. ¿Quién eres tú? Louise preguntó en el segundo que no tenía nada para cerrar suavemente la puerta. A pesar de haber sido arrastrado durante los últimos 2 minutos, su familiar todavía tenía una brillante sonrisa en su rostro. Hola. Mi nombre es Aang. Fue la alegre respuesta. ¿Lo que es tuyo? Soy Louise Françoise Leblanc de la Valliere, respondió Louise remilgadamente. Y eso no responde a mi pregunta. No. Louise pensó que Aang se estaba burlando de ella, pero al mirar su expresión inocente y despistada, aclaró. ¿Cómo hiciste eso? La luz de tus extrañas marcas. El viento. Tus estornudos. Explícate. Aang la miró confundido. ¿No has visto curvas de aire antes? Preguntó, con un dejo de preocupación en su voz. ¿Doblado de aire? Luisa repitió. ¿Cómo debo explicarlo? Aang se preguntó en voz alta. Esta era una situación para la que no estaba preparado. Louise no sabía sobre el control del aire, significaba que los maestros aire actuales eran solitarios, o ella era una no maestra protegida. Dado que Aang no estaba seguro de dónde o cuándo estaba, ambos casos eran plausibles. Al final, Aang decidió dar la explicación más simple posible y ver qué podía entender Louise con el nombre muy largo. La flexión del aire usa el flujo de tu cuerpo para controlar uno de los 4 elementos. En este caso, el aire. No usas tu cuerpo para controlar los elementos, se burló Louise. Usas tu fuerza de voluntad y un foco, como tu bastón. Louise hizo una pausa, sus ojos examinando el atuendo y el bastón de Aang. Eres un mago de viento, ¿correcto? Maestro aire, corrigió Aang. Nunca he oído hablar de un mago antes. ¿Qué son? ¿Usas magia? Luisa aclaró. Aang consideró la pregunta por un momento. Si recordaba haber oído en alguna parte que la magia era relativa a lo que se consideraba imposible, o algo así. Era una declaración filosófica, que no era útil en este momento. Depende de lo que llames magia, supongo, respondió pensativo. Es una simple pregunta de sí o no, dijo Louise inexpresiva. No para mí, respondió Aang con buen humor. Louise se quejó por lo bajo, pero Aang claramente pudo oírla decir, estúpido familiar descarado. La pelirrosa respiró hondo y lo soltó lentamente. Al ver que Aang no tenía ni idea, optó por un enfoque más directo. ¿Causaste los vientos cuando estornudaste? Claro que sí, admitió Aang con orgullo. Pero también puedo hacer otras cosas. Mira esto. Para probarlo, saltó en el aire y formó una esfera de viento debajo de él. Sentado con las piernas cruzadas sobre la bola intangible, la deslizó por los estrechos confines de la habitación, esquivando por poco la pila de heno que yacía contra la pared. Este es mi scooter de aire. Yo lo inventé. El rostro naturalmente pálido de Louise se puso tan blanco como una sábana. Eres un mago, dijo, sus palabras apenas más que un susurro.
Si lo ves, dilo, respondió Ann encogiéndose de hombros. Entonces notó que Louise estaba temblando. ¿Estás bien?, preguntó preocupado. ¿Necesitas un sanador? Si eres un mago, entonces eres un noble, continuó Louise como si no pudiera escucharlo. Quiero decir, técnicamente. Ann sintió que le faltaban algunos recuerdos, pero recordó ser parte de un consejo de gobierno. ¿Una república unida? ¿Dónde estaba eso de todos modos? No era una de las 4 naciones, pero sintió que era un país. Se encogió de hombros mentalmente. Si no podía recordarlo claramente, probablemente no era importante. Secuestré a un noble y lo convertí en un familiar, bueno, tal vez un poco. Ann estaba bastante seguro de que antes era un adulto, pero su cuerpo parecía haber regresado a su yo de 12 o 13 años. Aún contaba como secuestro si era un alma reencarnada. ¿Estaba realmente reencarnado? ¿Cómo exactamente terminó de esta manera? ¿Y cuál fue la última palabra que usó Louise? Espera, ¿qué es un familiar?, preguntó Ann. Louise hizo una pausa en su diatriba para darle una mirada extrañamente confundida. Un familiar es el compañero de un mago, dijo lentamente, como si hablara con un niño. Lo cual, para ser justos, Ann parecía ser. Normalmente coinciden con la afinidad de su amo y realizan varias tareas para su amo. Algunos de los más grandes o más fuertes sirven como monturas o protectores. Dado que había convocado a un mago del viento, eso probablemente significaba que ella también lo era, al igual que su madre. Normalmente, tal revelación la haría saltar de alegría, en la privacidad de su propia habitación, por supuesto, pero en este momento, esa información no ayudó en nada a su situación. Ann, sin darse cuenta de los pensamientos deprimidos de Louise, sonrió cuando una luz se encendió en su cabeza. Entonces, Apa. Apa. Ese es el nombre de mi bisonte del cielo, respondió Ann. Ha sido mi amigo durante años. Pero no lo he visto no lo recuerdo. Ha pasado un tiempo. Probablemente esté en el mundo de los espíritus en este momento. ¿Mundo espiritual? Sí, ahí es donde solía estar. Y luego algo sucedió con el avatar actual y la conexión con el avatar se cortó. Fui a un lugar oscuro, me quedé allí durante mucho tiempo y escuché una voz que me llamaba. La seguí. Encontré una luz brillante, y luego estaba aquí. Ann finalmente notó que Louise lo estaba mirando completamente desconcertada. ¿Qué?, preguntó inocentemente. ¿Te lastimé la cabeza cuando te convoqué?, preguntó ella seriamente. No lo sé, respondió Ann con un encogimiento de hombros casual. Mi alma estaba bastante erosionada antes de llegar aquí, así que lo que sea que hayas hecho no podría ser peor. Louise luchó desesperadamente contra el pánico. Si bien existía la posibilidad de que él estuviera contando historias, después de todo, era un niño, pero no podía descartar la posibilidad de que pudiera haber sufrido un traumatismo craneal debido a su invocación. ¿Y si la oscuridad que describió fue causada por la explosión de su invocación? ¿Y si la luz proviniera de sus ojos brillantes? En realidad, eso todavía no explicaba los ojos brillantes y los tatuajes, pero habían comenzado a brillar después de que Louise completó el contrato familiar, por lo que no podía descartar la posibilidad de que ella tuviera la culpa. Y si ella fuera responsable no solo de secuestrar a un noble, sino también de forzarlo a un contrato familiar después de darle un traumatismo craneal, las consecuencias políticas podrían ser desastrosas. Louise tomó una respiración profunda y tranquilizadora. Escucha, dijo ella, forzando su tono a ser lo más gentil posible. Voy a hacerle algunas preguntas, y quiero que responda lo mejor que pueda. No estaba seguro de por qué Louise estaba tratando de fingir un tono maternal, pero no tuvo ningún problema en responder a sus preguntas. Por supuesto. Respondió. Bien, entonces empecemos con algo simple. ¿Dónde estamos? No sé. Louise resistió el impulso de enterrar su rostro en sus manos. Cierto, por supuesto, no lo sabrías, dijo avergonzada. No importa. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu nombre? Ya te lo dije, soy Aran. ¿Sin apellido? No. Interesante. A menos que un noble fuera repudiado, normalmente tenía al menos un nombre de familia o territorio. Esta fue una buena señal. ¿De dónde eres?, preguntó Luisa. Ann se rascó la barbilla pensativo. Sintió que le faltaba algo. ¿Solía tener barba? Oh, soy un nómada del aire, respondió, recordando que Louise todavía estaba esperando una respuesta. Viajo mucho.
Louise tarareó pensativamente ante esa noticia. Nunca antes había oído hablar de un nómada aire, pero si pertenecía a un grupo solitario de magos viajeros, eso podría explicar sus extrañas ropas y tatuajes. Y si ese fuera el caso, entonces él no era un mago noble apropiado de un país establecido. Quizás no la atraparían en un escándalo de secuestro internacional. Aún así, tenía que verificar. ¿Cuántos elementos hay? Ella preguntó. Comenzar con una pregunta tan elemental la ayudaría a determinar qué tan mago era realmente Aang. 4, respondió Aang rápidamente. Luego, reconsideró su respuesta. Bueno, técnicamente 5, pero solo 4 que la mayoría de los dobladores pueden usar. A pesar de la extraña redacción, había respondido correctamente. Era una pregunta capciosa dada a los estudiantes de primer año y dobladores. ¿Tu palabra para mago? Ella preguntó. Parece que Louise decidió probar aún más el conocimiento mágico de Aang. ¿Cuáles son los 4 elementos? Agua, tierra, fuego y aire. Casi, le dijo a Louise. El último elemento es en realidad el viento. Hasta donde yo sé, siempre se le ha llamado control del aire, dijo Aang encogiéndose de hombros. Pero no hace mucha diferencia. Supongo que no, estuvo de acuerdo Louise vacilante. Si bien las palabras eran casi intercambiables, Windmagic era el término oficial de las enseñanzas del fundador. Una desviación en el elemento mágico al que la gente de Aang parecía dedicarse insinuaba una herejía, involuntaria o no. ¿Y el quinto elemento? Ella preguntó. Energía control o espíritu control, dependiendo de a quién le preguntes. Equivocado. Exclamó Luisa. El quinto elemento es el vacío. El ceño de Aang se arrugó. ¿Vacío? No creo que haya oído hablar de eso, dijo en voz baja. Tal vez mis recuerdos son más confusos de lo que creía. Mientras Aang reflexionaba sobre su situación, los ojos de Louise se vieron nuevamente atraídos por los tatuajes azules de su hijo. Al decidir que tenía suficiente información para juzgar que su conocimiento mágico era consciente pero ligeramente inexacto, decidió hacer preguntas más personales. ¿Cómo obtuviste tus marcas? ¿Mis tatuajes de flechas? Preguntó Aang. Luisa asintió. Los obtuve cuando dominé el control del aire. Louise se sorprendió por su respuesta. ¿Qué sociedad bárbara tatuaría el cuerpo de alguien para mostrar su pericia en la magia? ¿Y cómo alguien con un conocimiento de magia tan subdesarrollado podría alcanzar cualquier nivel de maestría? ¿Dominado como en qué clase? Louise preguntó vacilante. Punto. Línea. Triángulo. Ella dudaba mucho de esto último. Aang la miró sin comprender. No tengo idea de lo que estás hablando, dijo con franqueza. No tienes educación, dijo Louise con alivio. Si no conocía los rangos de la magia, entonces obviamente no era un mago poderoso. Probablemente solo era un mago de clase punto en el mejor de los casos. Impresionante para su edad, pero nada demasiado loco. Aún así, tuvo que preguntar, ¿puedes usar otro elemento? Puedo usarlos todos, dijo Aang con orgullo. Todo el alivio que Louise había estado sintiendo se evaporó en un instante. ¿Qué? Preguntó débilmente. Aang dejó su bastón en su regazo para tener ambas manos libres para su demostración. Primero, señaló su scooter de aire. Aire. Agitó una mano en un círculo, extrayendo la humedad del aire para formar un halo de agua sobre su cabeza. Agua. Levantó la otra mano lentamente, levantando las piedras sobre las que estaba su scooter unos centímetros más alto y balanceando las rocas de un lado a otro. Tierra. Luego respiró hondo y echó la cabeza hacia atrás. Lentamente exhaló una fina corriente de llamas hacia el centro del halo de agua. Cuando terminó, concluyó con fuego. Louise parecía conmocionada cuando su familiar mostró casualmente afinidad por los 4 elementos mientras su bastón permanecía intacto en su regazo. Eso es imposible, dijo en estado de shock. Su familiar acababa de demostrar la habilidad de usar los 4 elementos simultáneamente. Si bien un mago de clase cuadrada podría combinar los 4 elementos en un solo hechizo, el hecho de que no tuviera problemas para usar hechizos de 4 puntos al mismo tiempo mostraba que estaba al menos cerca del nivel de competencia cuadrada. Y sus focos ni siquiera estaban en su mano. Un hechizo de mago con sus focos en su regazo en lugar de en su mano no tenía ningún sentido. En teoría, era posible siempre que el mago tuviera contacto físico con los focos. Pero tal posición reducía la eficiencia de la fuerza de voluntad del mago hasta el punto de que cualquier hechizo sería difícil de mantener.
Y, sin embargo, Aang seguía manteniendo 3 hechizos básicos sin mostrar ningún esfuerzo. Soy el avatar, respondió Aang, como si eso explicara todo. O al menos lo estaba. Luego morí. ¿Qué? Aparentemente, todavía tengo algo de mi antiguo poder, continuó Aang. ¿Qué, en nombre del fundador, es un avatar? Un avatar es alguien que se supone que debe dominar los 4 elementos. ¿Dominaste los 4 elementos? Aang empujó su scooter hacia atrás para no tener que responder a los gritos de Luis a quemarropa. Algunos más que otros, confesó Aang. Quiero decir, los aprendí todos. Pero la tierra está muy en contra de mi naturaleza, y mi control de fuego nunca fue tan bueno como mi control de agua o aire. ¿Y puedes lanzarlos todos al mismo tiempo? Si te refieres a doblarlos a todos, sí, lo acabo de hacer. Aang ahora parecía confundido. ¿Querías otra demostración? Podríamos salir si quieres un espectáculo mejor. Luisa negó con la cabeza. Ella no quería ver más. Y definitivamente no quería su fama mostrando su magia frente a los otros estudiantes. Las consecuencias serían desastrosas. Tenía que averiguar de dónde venía Aang y asegurarse de que a nadie le faltara un poderoso mago joven de clase cuadrada. El temor de Louise solo se profundizó cuando miró al niño bajo una nueva luz. Aang, ella, su voz al borde del pánico. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Creo que tenía alrededor de 166, pero estuve en un iceberg durante 100 años, así que tengo más o menos 60. Pero me siento como si tuviera 12 o 13 años, sin incluir el siglo extra. Quizás la erosión de mi alma me quitó parte de mi edad. ¿Qué piensas? Lo hice. Louise no respondía cuando se dio cuenta de algo impactante. Finalmente, habló con la voz entrecortada. Le di daño cerebral a un mago niño prodigio de clase cuadrada. ¿Lo hiciste? No. Louise dijo en pánico. El agitar frenético de sus brazos no alivió la expresión preocupada de Aang. Quiero decir, no tienes que preocuparte por nada. Todo está perfectamente bien. Yo solo, se devanaba los sesos para encontrar una solución temporal para esto. Ni siquiera se atrevía a aventurarse a encontrar uno permanente. ¿Qué tal si mantenemos esto en secreto, solo por ahora? Ella preguntó. No, suplicó. Aang inclinó la cabeza hacia un lado, mirando a Louise con inocencia despistada. ¿Guardar qué secreto? Tus, cosas inusuales, dijo Louise. Al ver su expresión en blanco, elaboró. Como pasar un siglo en un iceberg. Y ser un niño prodigio capaz de usar todos los elementos. Cosas así. Oh, ya veo, dijo Aang al darse cuenta. El mundo había cambiado mucho, así que tenía que pasar desapercibido para no llamar demasiado la atención. Estoy tratando de no sobresalir. No te preocupes, me he infiltrado antes en la Nación del Fuego. ¿Debería dejarme crecer el cabello y ponerme una diadema para cubrir mi flecha? No creo que tengamos que ir tan lejos, dijo Louise. Toda la escuela ya había visto cómo se veía, por lo que no tenía sentido cambiar su apariencia. Sin embargo, tendría que conseguirle algo de ropa que lo hiciera lucir menos como un pastor de ovejas campesino. Pero en este momento, necesito que actúes como un joven noble normal hasta que descubramos qué hacer contigo. ¿Está bien? ¿Qué quieres decir? La falta de idea de Aang estaba haciendo que esto fuera fácil y difícil al mismo tiempo. La desaparición de un prodigio de tu edad causaría un gran problema, explicó Louise. Estoy bastante seguro de que tus padres te están buscando. Aang parecía abatido cuando dijo esto. No te preocupes, nadie me está buscando, le aseguró con una sonrisa triste. Estoy bastante seguro de que alguien, todos los Nomads fueron asesinados en un genocidio, dijo Aang en voz baja. Yo fui el único sobreviviente. Hablar tan tranquilamente de la muerte. Louise se estremeció hasta los huesos. No quería creer que un joven tan alegre hubiera experimentado algo así, pero una mirada a sus ojos la convenció. Si bien su rostro aún mostraba una sonrisa, sus ojos estaban llenos de dolor y tristeza. Fingir lágrimas y sollozos era fácil, pero ningún niño podía fingir esa expresión de dolor genuino. Esto le dio a Louise una teoría de trabajo diferente sobre los orígenes de su familiar. Era parte de un pequeño grupo de magos del viento solitarios. Si había estado traumatizado por la muerte de todos sus amigos y familiares, no es de extrañar que actuara tan infantilmente. Era un mecanismo de defensa.
Pero incluso si se trataba de un mecanismo de afrontamiento, todavía le faltaban algunos datos vitales que todo mago debería saber. ¿Era ingenuo o increíblemente protegido? ¿Sabes qué país lo hizo? Ella preguntó. Sí, dijo Anne con un asentimiento. La Nación del Fuego. Había mencionado ese lugar antes, pero Louise sabía que definitivamente no era un país. Aún así, sabía que no podía decirle eso a la cara. ¿Y sabes qué fue la Nación del Fuego por qué? Dejó que la pregunta se desvaneciera. Vi los restos, dijo Anne con tristeza. Quemaron todo y a todos. Lo siento, dijo Luisa. Ahora sabía a qué se refería. Los llamó la Nación del Fuego porque eran predominantemente magos de fuego. No era inusual que los países enviaran un escuadrón de magos de fuego como tropas de choque, especialmente cuando había necesidad de capturar personas con vida. Era una táctica brutal, pero tal era la crueldad de la guerra. ¿Sabes si eran de Germania? Preguntó Luisa. La rivalidad de su familia con los Serbs la dejó más que un poco sesgada, pero Germania era el país más belicoso. Si algún país cometería tal masacre, probablemente serían esos bárbaros. ¿Qué es una Germania? Preguntó Anne. Uno de los 6 países de Alquegenia, dijo Louise como si fuera obvio. Anne parecía despistado. Estamos en Tristán. Todavía no hay reacción. Gallia. Albión. Romalia. ¿Alguno de esos te suena? Anne negó con la cabeza. No. Louise enterró la cara entre las manos. Oh, fundador, no sabes nada. ¿Quién es este fundador del que sigues hablando? La voz de Louise fue ligeramente amortiguada por sus manos, pero Anne aún podía distinguir cada palabra con claridad. Le di daño cerebral a un mago niño prodigio traumatizado de clase cuadrada. Ya casi superé el trauma, le aseguró a Anne, aunque no lo sintió en ese momento, y Louise obviamente podía decirlo solo por su voz. Y estoy bastante seguro de que no me hiciste daño cerebral. Probablemente. Tal vez. Ahora que lo pienso, no estoy muy seguro. Mi mente está un poco confusa en este momento. Normalmente soy mejor recordando cosas. Pienso. Fundador, ayúdame, gimió Louise. Anne ladeó la cabeza hacia un lado. Todavía no me has dicho quién es este tipo fundador. Y esa es la situación actual de mi familiar, concluyó Louise su informe. Su nerviosismo era palpable, ya que las miradas de los 2 adultos ante ella eran serias y escépticas. Colbert, uno de sus maestros, ya parecía estar considerando las ramificaciones políticas. Osmond, el director, era mucho más difícil de leer. Sus ojos la taladraron con una seriedad que Louise no había presenciado antes, pero no podía decir lo que estaba pensando. Es una narrativa bastante confusa la que nos ha dado, señorita Valiere, dijo finalmente Osmond. Se reclinó en su silla, su mirada relajándose mientras lo hacía. Louise dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. ¿Estás seguro de que todo lo que has dicho es verdad? Preguntó el anciano. No del todo, admitió Louise. Pero es lo que he podido determinar hasta ahora. Incluso Ian, mi familiar, parece estar confundido acerca de los detalles. A veces tiene una expresión de dolor en su rostro. No puedo decir si está tratando de ordenar sus pensamientos. Recuerdos dolorosos o no puede recordar nada en absoluto. El trauma puede tener el efecto de una amnesia localizada, dijo Colbert. Lo he visto antes, aunque no de esta manera. También parece que tu familiar podría estar experimentando una forma de confabulación. ¿Qué es eso? Preguntó Luisa. Es cuando la gente crea historias para llenar los vacíos de su memoria, dijo Colbert. Eso no quiere decir que no haya algo de verdad detrás de esto. Como creo que ya te habrás dado cuenta, parece que tu familiar está usando una asociación de términos para llenar los vacíos en su memoria. ¿Es eso algo malo? Colbert lo pensó un momento antes de responder. Lo ayudará a sobrellevarlo. Sin embargo, a la larga, le dificultaría recuperarse por completo. Necesitaría rechazar sus recuerdos falsos si desea recuperar sus viejos. Por otra parte, si todos los que conoce fueron asesinados, es posible que no quiera recuperar su memoria. Algunas personas ven la pérdida de sus recuerdos anteriores como una nueva oportunidad para la vida, renaciendo si se quiere. El hombre calvo negó con la cabeza. Es una situación que ningún niño debería tener que experimentar. Al ver que Louise parecía desanimada por la evaluación de Colbert, Osmond optó por cambiar de tema. ¿Tienes alguna otra pista sobre sus orígenes? Le preguntó a Luisa.
La chica negó con la cabeza. Trataré de preguntarle más sobre sí mismo más tarde, prometió. Simplemente no quería presionarlo demasiado. Por si acaso, bueno, ya sabes, entendemos a la señorita Valiere, le aseguró Colbert. Tómate tu tiempo con el chico. No hay necesidad de apresurarse. No hemos oído hablar de ningún lugar que coincida con su descripción, especialmente con una costumbre tan extraña, dijo Osmond. Tatuar magos talentosos, qué práctica tan curiosa. Me pregunto si tienen prácticas similares para los líderes. Imagínese, un guerrero fuerte, como yo en mi mejor momento, cubierto de pies a cabeza con temibles franjas de color. Al darse cuenta de que los otros dos ocupantes de la habitación lo miraban desconcertados, tosió con fuerza. De todos modos, no se preocupe, señorita Valiere. El tiempo está de nuestro lado. Descubriremos de dónde viene este chico Anne eventualmente. Gracias, director y profesor. Louise hizo una pequeña reverencia a cada uno antes de marcharse. Una vez que Louise salió de la habitación, Colbert miró a Osmond con preocupación. ¿Crees que hay una conexión con Albion?, preguntó. ¿Quién sabe?, se quejó el director. El niño parece que ni siquiera puede recordar su geografía, si alguna vez la aprendió en primer lugar. No estoy culpando al niño, dijo, levantando una mano para protegerse de la acusación entrante de Colbert. Ojalá tuviéramos más para continuar. ¿Dónde vivían los magos del viento? ¿Quién los atacó? ¿Y por qué? Si fueran nobles, podría verse como un movimiento de poder que preferiría Herminia, dijo Colbert. Pero un genocidio sin sentido. Podría ser menos absurdo de lo que parece, dijo Osmond. Recuerde, todavía no estamos seguros de cómo sobrevivió el niño. Mago prodigio de clase cuadrada o no, una masacre de esa escala deja pocas posibilidades de que luche para salir. Y si se escondió, la culpa del sobreviviente podría estar impidiéndole darse cuenta del punto del ataque en primer lugar, dijo Colbert con gravedad. Tendremos que vigilarlo de cerca. Por mucho que me gustaría, tenemos preocupaciones más apremiantes en este momento, le recordó Osmond. Esos insurgentes de Albion se fortalecen cada día. Con la guerra en el horizonte, debemos asegurarnos de que nuestros estudiantes estén a salvo. También escuché que Fouquet de la Tierra Desmoronada fue visto por última vez en las fronteras de Tristán, dijo Colbert con gravedad. Con suerte, lo atrapan o se va antes de que comience la guerra. No te preocupes, le aseguró Osmond. He advertido a la facultad a principios de año, ¿recuerdas? Ningún novato entrará en esta academia bajo mi supervisión. Un golpe en la puerta llamó la atención de los dos. «Director Osmond», gritó una voz de mujer. La cabeza del anciano se disparó con deleite. «Sí, pase, señora Longueville». Una mujer de pelo verde con gafas entró con una sonrisa cortés. «Lo siento, vine en un mal momento», preguntó ella, viendo que el Colbert de que era el escritorio del director. «En absoluto, señora Longueville», le aseguró Colbert. «Me estaba yendo. Te veré pronto, quiero decir, en otro momento entonces». A pesar de que se tropezó con sus palabras, logró salir de la habitación con su dignidad intacta. «No interrumpí nada, ¿verdad?», Longueville le preguntó al director una vez que estuvieron solos. «Nada importante, solo los problemas habituales», respondió Osmond. Cuando la señora Longueville asintió y caminó hacia su escritorio, el director asintió discretamente en su dirección. Su ratón familiar, Chuchu, tomó la señal y se escabulló por el suelo hacia el escritorio de la secretaria. «Me alegro de haber encontrado una secretaria tan atractiva y confiable», dijo Osmond en voz alta en un tono nada sospechoso mientras su familiar se zambullía debajo del escritorio de Longueville. «Hace que mi vida sea mucho más fácil». «Me alegro de ser de utilidad», respondió Longueville. Si bien tenía una sonrisa cortés en su rostro, el brillo de sus anteojos ocultaba el brillo depredador en sus ojos. Fin del capítulo. Hola 10 fanficteros, quiero decirles que esta será una historia de comedia de errores. Quería escribir algo alegre, ya que Anne ya hizo la búsqueda épica en su propio universo, y tengo otros personajes convocados para hacer historias más oscuras. No diría que Anne está dominado por el universo, pero está muy por encima del promedio en poder. Como resultado, espere más explosiones épicas y peleas menos ásperas en esta historia. Al menos hasta que comencemos a encontrarnos con los grandes males reales, ni siquiera Anne podrá superarlos rápidamente.
No habría escrito tanto si no me hubieran animado todas las maravillosas críticas que he recibido. Recuerde, las reseñas son alimento para el alma de un escritor. Bien, sin más que decir me despido, hasta la próxima. Bye bye.